Amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. Hoy vamos a conversar con Gilmaría Enríquez, ella es coordinadora electoral de Cambiemos y también candidata al estado Amazonas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Eliezer. Un placer estar aquí. Sabes que nos llama mucho la atención la juventud. La juventud, esa candidatura a la Asamblea Nacional, un espacio que representa además a los venezolanos que buscan de alguna manera tener la legislación de nuestro país. ¿Por qué la juventud interesada en estar en la Asamblea Nacional? Oye, bueno, qué pregunta más valiosa, ¿no? Y la oportunidad de exponerlo, darlo a conocer para acá también es importante, entendiendo que siempre han catalogado a la juventud como que busque aquello para el futuro, ¿no? Vamos a preparar la juventud para el futuro, el futuro del futuro. Resulta que el futuro nos llegó, ¿no? Es importante saber verlo también, que muchos de nosotros o de nuestra generación se ha estado preparando para momentos incluso como estos. Bueno, yo soy abogada también de la Universidad Central de Venezuela y esto es algo que nos hemos planteado bajo la preparación y la capacidad de asumirlo, ¿no? No es algo que se toma con ligereza porque, como bien lo mencionas, imagínate, la Asamblea Nacional es probablemente la rama del poder público nacional más importante de este país, no por desmeritar lo demás, pero es el Parlamento venezolano donde se aprueban todas aquellas decisiones que van a ser ejecutadas por la presidencia de nuestro país. Entonces, desde la juventud, este es un espacio que se ha asumido no solo para ser voz de la juventud, sino también para ser voz, quizás con esa irreverencia que es característica, pero bajo la coherencia de las problemáticas de la gente, de que no es suficiente los liderazgos tradicionales o no solo es la experiencia, sino que tenemos que caminar de la mano con la juventud, con la innovación, con las nuevas propuestas y aquellos que estamos en la disposición de servir al país, ¿no? Esto yo creo que es algo importante de rescatar porque no solo sirve para que sea un cargo. Creo que ha pasado mucho en Venezuela últimamente el tener un cargo por tenerlo, ¿no? Y que en este momento tenemos es que asumir desde el servicio, desde el sentido de pertenencia, desde qué puedo aportar yo como joven y que no sea un espacio para decir, yo estoy ahí, ajá, estás ahí, pero ¿qué haces? ¿Qué haces por Venezuela? Un tema importante es la irreverencia. Usted ha dicho que la irreverencia que caracteriza a la juventud. ¿Por qué hacerlo con Cambiemos? Oye, porque Cambiemos ha sido un espacio que por lo menos a nivel particular, y puedo tomarme el atrevimiento de hablar de varios compañeros que me acompañan en este espacio, donde se nos ha permitido el participar y el orientar incluso políticas que se manejan desde nuestra organización y no es un espacio de cubre una cuota como joven. Ayer estás porque eres un chamo. No, es qué piensas tú, cómo consideras podemos abordar en el escenario político actual desde tu espacio. En este momento en Cambiemos nosotros algo que resaltar es que tenemos mucha juventud, probablemente la mayor parte de nuestra dirección nacional es joven. En este momento las candidaturas que tenemos en todo el territorio del país, por lo menos candidatos a la gobernación son jóvenes. Tenemos en el estado Guárico la compañera Alejandra Barón, también digna representante de la juventud, y no solo por joven, sino una mujer preparada. Héctor Milano también es candidato a gobernador en la Guayana Esequiba con una preparación importante. Y es eso, Cambiemos ha sido ese espacio que nos ha permitido desde la coherencia aportar y bueno, serles útil también a un contexto político que ha servido como para dispersarse de lo importante. Pero la juventud también tiene una característica y es de alguna manera la experiencia. ¿Cuál es la experiencia que puede ofrecer para dirigir a un país? Bueno, justamente lo que mencionaba, ¿no? Ahí tenemos la dicha de contar con ambos mundos. No solo es un grupo de jóvenes, es un grupo y es un partido político con representación a nivel nacional en todos los estados del país, donde tenemos experiencia, por ejemplo, el diputado Timoteo Zambrano, que ha sido el orientador y es el secretario general de nuestro partido, ha sido el orientador y quien ha sido me atrevo a decir, un impulsor de una política de diálogo, de participación en el país. Entonces, de la mano con la juventud también es eso, son propuestas para la renovación y recuperación de nuestro país en sus dos áreas, desde la juventud y la experiencia. ¿Van en alianza con algunas otras organizaciones políticas
Correcto. en este momento. Correcto, sí. En este momento estamos en una gran alianza, que es la Alianza Democrática, donde también se han unido múltiples organizaciones políticas y, bueno, nos ha permitido tener representación y candidatos en todo el país, donde todos aquellos que coincidan y se sientan identificados con políticas de participación, con defensa de los derechos de los más vulnerados y que realmente le interesen los problemas de la gente, van a ser bienvenidos a esta alianza, y eso es importante, que lo quería destacar, porque, bueno, vamos a estar frente a un proceso electoral muy pronto, que va a ser el 25 de mayo, y es allí donde también nos tenemos que ver representados y estar aliados con personas que vayan en una misma línea a nivel del desarrollo del Estado, ¿no? No solo sirve estar aliados por ser un montón, sino que seamos un equipo y que seamos una cantidad de organizaciones políticas que vayan en pro a un proyecto país. ¿No se sienten representados con los actuales diputados de la Asamblea Nacional? Bueno, ¿Ni con la dirigencia de oposición? Es evidente que en este momento la Asamblea Nacional tiene, bueno, el partido de gobierno, el PSUV, tiene gran parte, mucho más de la mayoría, y es evidente también que nosotros, siendo incluso teniendo algunos representantes ante la Asamblea Nacional, bueno, que siempre vamos a apostar a tener mayor representación, ¿no? Para que el venezolano también reconozca que ese es su espacio. El Parlamento venezolano no es de un tilde político, el Parlamento es de los venezolanos. Entonces, por eso también estas candidaturas que estamos proponiendo en cada uno de los estados de nuestro país, para que exista eso, que el venezolano se sienta representado y diga, mira, yo creo que esta persona va a ser mi voz en el Parlamento. Yo considero que esta persona tiene la capacidad para asumir y ser enlace directo con las propuestas que tengamos desde el Estado. Ahora, el tema de la juventud y la experiencia que veníamos hablando, ustedes como jóvenes, ¿qué experiencia, qué esperan de lograr ser diputados a la Asamblea Nacional? Porque lo que han vivido durante su vida ha sido definitivamente el proceso revolucionario. Sí, tal cual. Y yo creo que ahí está dentro de las grandes motivaciones que tenemos nosotros como juventud de apostar a estos espacios, ¿no? De tener la oportunidad de llegar a una Asamblea Nacional y que, como les decía, también nos hemos estado preparando, y esto es un camino continuo de formación y preparación de la mano de la experiencia de quienes han vivido esto, pero ¿qué esperamos? Construir la Venezuela que nosotros queremos, porque ya fue suficiente con crecer. Imagínate crecer con algo que está lleno, o con un sistema que está lleno de deficiencias, de problemáticas desde lo más mínimo en términos de servicios públicos, un espacio donde no hay oportunidades, porque existió en algún momento, y ahí vamos a abordar un poco el tema del Estado Amazonas, porque me es ineludible no mencionarlo. ¿Cómo es posible que no sea a nivel general o a nivel nacional un país de oportunidades, pero cuando te vas a la región, yo que soy del Estado Amazonas me tuve que ir de ahí y estudiar en la capital para poder tener la oportunidad de formarme, porque en mi estado donde nací no tengo la posibilidad de hacerlo? Entonces también es ver que los problemas no solo están en Caracas. ¿Y según tu experiencia, según lo que has vivido en la Cuarta República, lo había? Bueno, yo no puedo hablar de lo que no conozco. ¿Y cómo quieres llegar hasta allá entonces? De lo que busco que sea en nuestro país, de las oportunidades que quiero, de las oportunidades que necesito y para lo cual yo me he preparado y me estoy preparando. ¿Qué quiero yo? Un país donde yo pueda, incluso, y familiares y amigos, y que el venezolano pueda prepararse en sus estados, que no sea una centralización de las oportunidades. Pero para eso está la misión Sucre, para eso está la Universidad Bolivariana de Venezuela, que ha buscado la descentralización de las universidades. Lamentablemente eso no ha funcionado o no se ha logrado ejecutar como una política pública de calidad. También buscamos, una cosa es generar una estructura y lo otro es que recibas una formación de calidad. Porque, por ejemplo, en el Estado Amazonas, y yo lo mencionaba en una entrevista hace unos días, ahora hay más estructuras de distintas universidades, pero resulta que allá no hay alguien que pueda estudiar arquitectura. Allá no hay alguien que pueda ser ingeniero industrial. No hay una persona que, incluso graduándose de médico, cuando sales al mercado laboral y te encuentras con un estado donde no tiene un hospital.
Pero eso es Tenemos parte de la que- geopolítica del país, porque tiene Entonces- una población que no es la misma población, por ejemplo, que la ciudad de Caracas o una ciudad del centro del país. ¿Cómo generar recursos o qué recursos genera el Estado Amazonas como para tener infraestructuras de este tipo? Bueno, ahí es donde, ¿a quién le corresponde eso? ¿Quién es el gobierno también más cercano a la gente? Y ahí estamos justo frente Los a una alcaldes, los oportunidad gobernadores. de elegir un gobernador que tenga un sentido de pertenencia por el Estado, un gobernador que por mínima humanidad también le corresponda atender a los ciudadanos. Allá no solo, y que es una locura, ¿no? El entender que es la región más rica, por ejemplo, en minerales que tiene nuestro país, y es la región más pobre y más desatendida. Como en un estado, no te estoy hablando de un municipio, te estoy hablando de un estado, no hay un hospital que esté dotado para mínimas atenciones médicas. Y así se extiende por todo el territorio a nivel de los municipios. Que en el Alto Orinoco, una persona, que es un municipio del estado Amazonas, una persona se enferme porque tiene algún tipo de malestar y va a un CDI, que la estructura está, pero ahí no hay, miren, ni una curita ni un alcohol. Entonces, ¿cómo es posible que estemos nosotros asumiendo que, bueno, las políticas que se implementaron, muy bien, de nombre, muy bien, de títulos, muy bien en términos de comunicaciones o a nivel de medios de comunicaciones, pero cuando ves en San Carlos de Río Negro que una persona tiene un dolor de cabeza, resulta que tiene fiebre y cuando se acerca un CDI a pedir una pastilla no hay, cuando una persona tiene desde operaciones ambulatorias, hernias umbilicales, no pueden hacer una operación en un ¿Y municipio. cómo dotar esos centros de salud? Lo vamos a conversar a regreso de la pausa. Okay. Con nosotros, María Enríquez, coordinadora electoral de Cambiemos y candidata a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas. Ya venimos con más. Bien, continuamos con más de esta conversación. María Enríquez con nosotros, coordinadora electoral de Cambiemos y candidata a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas. Hablamos de la situación de su estado, de Amazonas, de cómo dotar un hospital que no tiene los insumos necesarios según lo que usted nos está comentando, pero ¿cómo hacerlo si existen unas medidas coercitivas unilaterales en contra de nuestro país? Sí, efectivamente, eso también es parte de las problemáticas que tiene nuestro país. Eso existe, el tema de las sanciones, y eso no lo podemos colocar hacia un lado, ¿no? Pero también es una realidad que eso ha servido para agudizar las problemáticas de nuestro país. Eso no es que aparecieron la crisis o las carencias del venezolano a partir de esas sanciones. Es importante destacar que las agudizaron, pero también se emana de una política fracasada. Y eso lo está haciendo el gobierno de turno desde hace 25 años. ¿Y qué pasa actualmente? Que hoy tenemos la oportunidad de elegir unos nuevos gobernantes. Y por ejemplo, en el estado Amazonas, esta persona que hoy ejerce como el gobernador está buscando un nuevo periodo cuando ya lleva 2, con un proyecto llamado La Nueva Amazonas. Yo me pregunto, ¿cuántos periodos necesitas para comenzar a ejecutar La Nueva Amazonas? Yo creo que no podemos esperar a que lo que sectores de oposición le permitan trabajar, porque no han podido de alguna manera trabajar del todo con este tema de las medidas que solicitaron los sectores de oposición contra nuestro país. Y que hoy vemos que lamentablemente incluso venezolanos han tenido que salir de Estados Unidos producto de que salieron de nuestro país con una falsa esperanza y que hoy son regresados porque los están expulsando ellos mismos. Sí, por supuesto, eso es un panorama que hemos estado frente a él y que no es una realidad latente, ¿no? Que muchos han apostado a una salvación externa, a que vengan como que si nosotros necesitamos que nos conquisten nuevamente, y yo no estoy de acuerdo con esto, y desde Cambiemos nosotros hemos sido muy enfáticos en comunicar que el asunto venezolano en términos de política se tiene que resolver aquí en Venezuela. No es que nos vamos a ir y esperar una conquista para que nos salven. Aquí quien tiene que tener sentido de pertenencia por su país somos nosotros. La responsabilidad que hemos asumido quienes hemos tenido la oportunidad de espacios públicos. Así como el gobierno venezolano tiene que asumir y no solo llevarlo a una, como decir, justificarlo bajo el tema de las sanciones. Ahora, pero eso es ahorita, porque en el 2015 la oposición venezolana fue mayoría en la Asamblea Nacional y en lugar de gobernar se dedicaron a otros temas. Es lamentable, es lamentable. Donde tenía representantes Cambiemos, por cierto. Y eso no es algo que uno pueda decir que fue la mejor gestión. Realmente es algo que pudimos aprovechar muchísimo más y de los errores hay que aprender. Y creo que esto es un momento para eso.
que hay que aprender también de entender que en su momento se ganó la asamblea gracias a la participación, que eso no es una cuestión itinerante, no es que a veces quiero, a veces no quiero. Aquí hay que tener un poquito de disciplina democrática y entender que ese es el medio para nosotros llegar a los espacios de poder y representar al país. No es el caso de Cambiemos, pero en algunas oportunidades sectores de oposición han llamado a la abstención. ¿Qué ganan con eso? Error, un error total y rotundo. ¿Por qué? Porque entonces eso quiere decir que no nos importan los problemas de la gente. Eso quiere decir, bueno, no votamos porque no considero que debería hacerlo en este momento. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es la solución a las problemáticas de las personas? ¿Qué le digo yo a la señora Ilsa en el municipio San Juan de Manapiar, en Amazonas, que no tiene forma de trasladarse a la capital, tiene que atender a sus estudiantes y no tiene un espacio donde hacerlo? ¿Cómo le digo yo a aquel trabajador que, bueno, espérate un momento porque yo no considero que debemos todavía votar, espérate que yo consiga la oportunidad? Nosotros no podemos seguir haciendo eso, y digo no podemos porque somos oposición, aunque Cambiemos nunca ha estado del lado de la abstención, eso nunca ha sido una cuestión en discusión. En Cambiemos sus pilares fundamentales es la participación electoral. Es el diálogo político. ¿Por qué? Porque queremos resolver los problemas que hay en el país, porque hay que darle soluciones a las personas. ¿Cómo tú llegas a la irresponsabilidad de decir no participes pero no te doy otra opción? Espérate a ver, ¿quién nos va a resolver los problemas? Entonces eso es un error muy grave y que no puede ser, como les mencionaba, una cuestión itinerante. A veces participo, a veces no, cuando los criterios están siendo los mismos. O sea, deslegitimas una institución y luego vienes, ahora sí, ¿por qué? ¿A qué responde eso? ¿Qué puede ofrecerle al Estado Amazonas? Un Estado que, como bien usted lo decía, es un Estado de los más pobres de nuestro país, un Estado, se quiere, olvidado, pero con mucha riqueza, porque además tiene un turismo particularmente interesante, tiene una infraestructura hotelera que quizás no es la mejor de Venezuela, pero sí bastante completa como para atender a turistas nacionales e internacionales, y que fue, por cierto, construido en gobiernos de revolución. Sí, y que lamentablemente, como mencionas, eso quedó en el abandono. ¿Y cómo queda en el abandono? Es cuando no te interesa simplemente que un Estado se desarrolle. Allí hace falta muy bien inversión, pero hay que potenciar esas riquezas que tenemos. En el abandono, pero por ejemplo el Hotel Venetura Amazonas está en muy buenas condiciones. Eso puede representar el 1% de lo que es el Estado. Es lo que te digo, a veces nosotros ponemos como en blanco y negro y no... El tobogán de la selva es un atractivo turístico que pudiera ser explotado. Es así, así como las potencialidades en la gastronomía amazonense. Ahí hay productos, por ejemplo, el cacao del estado Amazonas puede ser, y es de hecho reconocido como uno de los mejores de Latinoamérica y del mundo. Entonces, ¿por qué no centrar políticas que vayan direccionadas a explotar ese potencial que tiene el Estado desde el ámbito turístico, buscar formas de diversificar la economía con el tema de los productos de Amazonas? Hay frutos que no están en otra parte del país, sino allí en el Amazonas venezolano. Entonces, el tema, por ejemplo, de las medicinas, la riqueza que hay en vegetación y en plantas medicinales, ¿por qué no invertir también en la investigación para poder potenciar luego la industria farmacéutica a partir de las riquezas que hay en el estado Amazonas? Entendiendo que en Venezuela eso tiene un gran auge. Entonces, falta eso, falta, aparte de voluntad política, un poquito de sentido de pertenencia y las ganas de que se desarrolle el Estado. Por eso es importante en este próximo proceso electoral escoger quiénes realmente uno considere como amazonense y como venezolano a sus distintos cargos de elección, quién se va a asumir ese cargo, quién va a asumir esas responsabilidades, a quién realmente le importa el Estado. Por eso nosotros en el Estado Amazonas estamos apoyando la candidatura de José Álvarez Caballero, un amazonense de una trayectoria importante en términos, bueno, del apoyo y asistencia social a las comunidades indígenas, que él, dentro de sus principales proyectos es eso, es la inversión al Estado desde explotar las potencialidades que tiene, ¿no? Entonces, él mencionaba cómo en cada uno de los municipios donde hemos tenido la oportunidad de visitar y conocer sus realidades y vivirlas, porque al final uno es de allá y el que es de allá entiende lo que vive porque es su familia, son tus amigos, son tus personas más allegadas, donde te dicen, mira cuáles son las condiciones, eso lo vives tú. Mi papá vive en el estado Amazonas desde que tiene sentido, bueno,
vino a estudiar un tiempo a Caracas y regresó por el sentido de pertenencia que tiene del Estado y me dice, Gilmary, estas cosas aquí no cambian, ¿no? Muchos hablan de lo bonito, de las riquezas naturales, pero no nos sirve que eso se diga nada más en televisión, qué bonito es Amazonas, pero ¿quién se preocupa por toda la decadencia y la precariedad en términos de asistencias de salud, en términos de asistencias básicas, en términos de alimentación? Nadie se preocupa por eso. Los resultados del Estado de Amazonas a nivel electoral durante los últimos años han sido totalmente afectos al gobierno. ¿Cómo cambiar esa realidad si el amazonense, si el habitante del lugar, el 28 de julio, por ejemplo, le dio la presidencia de la República al presidente Nicolás Maduro? Porque pasa lo que pasa en todo el país, la dependencia de la administración pública. Y eso es una de las grandes determinantes dentro de una elección. Entonces creo que allí, cuando tú le brindas a un Estado la oportunidad de desarrollarse, no lo haces dependiente solo a la administración pública. Le das la oportunidad de que él escoja realmente. Pero porque es una realidad, si porque habían otros candidatos que no salieron electos. A mí quien sí me paga es el gobierno, así pensará cualquier persona del país. Si su alimentación depende de ese trabajo, ¿cómo le votas en contra a alguien que te está dando de comer? Pero no podemos llegar a esa precariedad de solo voto por el que me da de comer. Yo tengo que votar por quien me va a generar oportunidades de desarrollo, quien va también a darle la oportunidad a mis hijos de tener una educación de calidad. Esa es su opinión, ese es su punto de vista, porque quizás muchas personas no comparten con usted y están totalmente convencidas de que el proceso revolucionario debe continuar durante los próximos años. Así es la democracia, es plural, ¿no? Pero hay que tener la oportunidad de expresar esas distintas opiniones. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gilmary Enríquez con nosotros, coordinadora electoral de Cambiemos y candidata a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas. Esto fue Puntos de Vista. Que tengan todos buenos días.